Un saludo a todos mis suscriptores, bienvenidos a otro nuevo video anatómico de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Y hoy les traigo un video acerca de los músculos de la región glútea. Hablaremos entonces de los músculos de esta gran región de la cadera, comenzando con la miología del miembro inferior. Algo importante que ustedes deben entender a la hora de comenzar todo estudio de miología es entender lo que significa origen e inserción. Si ustedes dominan estas dos palabras, van a entender fácilmente lo que es la función del músculo. Y estas son las tres cosas que básicamente ustedes tienen que entender de un músculo: el origen, la inserción y la función. Cuando nosotros hablamos de origen, es lo que muchos libros llaman inserción fija, es la parte del músculo que no se va a mover. Es decir, es la parte del músculo que está adosada generalmente a una estructura ósea, pero es la parte que no se contrae, es la parte en la que no hay movimiento, es más bien su sostén. Mientras que cuando hablamos de inserción, es lo que la mayoría de los libros llama inserción móvil, es la parte del músculo que es la que se va a contraer, es la que se acorta y es en donde va a ejercer su función. Les traigo este ejemplo a colación del bíceps braquial, que es un músculo que se origina en la escápula. Ese es su origen, sería su inserción fija, mientras que su inserción es en los huesos del antebrazo. Quiere decir entonces que la parte que él va a mover es donde se está insertando, es decir, vean aquí cómo mueve el antebrazo. No es que él se va a agarrar del antebrazo para moverme lo que es la escápula, porque no tiene ningún sentido y porque les estoy explicando que el origen no tiene ningún tipo de movimiento la mayoría de las veces, con sus excepciones, claro está. Entonces, una vez que ustedes entendieron esto, hablaremos de los músculos de la cadera. Dividiremos la clase en dos grandes grupos musculares. Primero hablaremos los músculos de la propia región glútea como tal. Algunos libros lo llaman músculos superficiales y van a ser 4. Y luego hablaremos de los músculos que son los glúteos profundos, o que la mayoría de los libros llaman rotadores del muslo hacia afuera, que van a ser específicamente 6 músculos. Entonces vamos a comenzar primero con los músculos de la región glútea, que serían los superficiales. Y de ellos vamos a comenzar en esta visión anterolateral del muslo con lo que es el músculo tensor de la fascia lata. Este músculo tensor de la fascia lata tiene un origen a nivel de lo que es el labio externo de la cresta ilíaca y a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Sus fibras de inserción van a llegar a este gran tendón que ven aquí, a este gran tracto. Ese es el famoso tracto iliotibial. Este tracto iliotibial es una estructura tendinosa que es parte de la fascia del muslo, por eso no voy a ahondar tanto en ella, pero cuando describa el video del muslo voy a explicarles un poco más profundo este tracto iliotibial, y él básicamente va a ser lugar de inserción del glúteo mayor, que les explicaré ahorita, y del tensor de la fascia lata. Este tracto iliotibial, que es parte de la fascia lata, se va a insertar en la parte más distal a nivel de lo que es la aleta lateral de la rótula y a nivel de lo que es la tibia. Entonces, básicamente este músculo tensor de la fascia lata, al insertarse en ese tracto iliotibial, va a tener una función de flexionar y de rotar internamente a lo que es el muslo. En esta visión anterior vemos este músculo que, aunque topográficamente se encuentra en la región del muslo, vamos a ver que están más relacionados con los músculos que están en la cadera. Por eso es considerado un músculo de la región glútea. El siguiente músculo es el músculo glúteo mayor. Este músculo glúteo mayor, como ven a continuación, tiene un amplio lugar de origen. Cabe destacar que la porción más superior de este músculo glúteo mayor es única del humano. Las demás especies animales no tienen la porción craneal del músculo glúteo superior. Su origen va a ser a nivel de lo que es el hueso ilíaco. Algo muy importante, es imperativo que ustedes conozcan la anatomía del hueso coxal para que puedan entender este video. Si usted no domina la miología del hueso coxal y la osteología del hueso coxal y la osteología del fémur, no vas a entender los lugares donde se están originando e insertando estos músculos. Entonces, el origen es a nivel del ilion, del hueso ilíaco, específicamente en una región que está posterior a la línea semicircular posterior. También tiene origen a nivel de la cara posterior del sacro, del coxis y del ligamento sacrociático mayor. Recordándoles que este ligamento sacrociático mayor también recibe el nombre de ligamento sacrotuberoso. Su inserción básicamente va a ser a nivel del tracto iliotibial, parecido a lo que hace el músculo tensor de la fascia lata, pero también
se inserta en lo que es el fémur, específicamente una línea que se llama línea glútea del fémur. Como vemos aquí en esta imagen, vemos al glúteo mayor aquí seccionado con su origen a nivel del hueso ilíaco, a nivel del sacro, a nivel del coxis, y su inserción a nivel de lo que es la línea o tuberosidad glútea femoral. La función de este músculo glúteo mayor es ser un potente extensor del muslo. Como está agarrando el muslo en la parte posterior al fémur, al él contraerse va a llevar el muslo hacia atrás y eso es una extensión del muslo. Ahora, cuando las personas están fijas, en una posición fija y él se contrae, él básicamente va a hacer el movimiento contrario, es decir, va a extender a la pelvis, extender la columna. Entonces es un músculo que puede tener doble función dependiendo de si el pie está libre o si el pie está en un punto fijo en el suelo. El siguiente músculo que vamos a hablar es el músculo glúteo medio. Este glúteo medio también recibe el nombre de músculo glúteo mediano. Este glúteo mediano está envuelto por una aponeurosis que es la aponeurosis glútea, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, este glúteo mediano se encuentra inmediatamente profundo al glúteo mayor, que es este que está aquí seccionado. Entonces fíjense ustedes que el glúteo medio tiene un origen a nivel de lo que es el ilion. Les recuerdo que el glúteo superior se originaba posterior a la línea semicircular posterior, pero este músculo glúteo medio o glúteo mediano se origina en una zona que está entre la línea semicircular anterior y la línea semicircular posterior. Su inserción va a ser a nivel del trocánter mayor del fémur, como pueden ver aquí, pero específicamente en la región lateral de este trocánter mayor del fémur. Es muy importante que sepan en qué parte del trocánter mayor se inserta cada uno, porque les voy a hablar de distintos músculos que llegan al trocánter mayor, pero cada uno llega a una parte específica. Ya saben que este llega específicamente en la cara lateral de lo que es el trocánter mayor del fémur. Ahora, el siguiente músculo es el músculo glúteo menor, y con este terminamos los músculos de la región glútea, los superficiales. Este glúteo menor se va a encontrar originado también a nivel del ilion. Vean que él está profundo el glúteo medio. Entonces, en orden de profundidad, primero el glúteo mayor, luego el mediano y más profundo el menor. Entonces, él se origina a nivel del ilion, pero en una región que está por delante de la línea semicircular anterior, pero por detrás de la línea semicircular inferior. Él se va a insertar a nivel del trocánter mayor, pero específicamente se inserta en el borde anterior del trocánter mayor. Entonces el glúteo medio es del borde lateral del trocánter mayor, mientras que el glúteo menor es del borde anterior del trocánter mayor. Ahora, vemos aquí en esta imagen esquematizada, un poco cortada, este sería el glúteo mayor, este sería el glúteo medio y este sería el glúteo menor. ¿Cuál va a ser la función de ambos glúteos? Me refiero al mediano y al menor. Ya quedamos en que el mayor era extensor del muslo. Pues el mediano y el menor tienen una función muy importante, que es que abducen y rotan internamente el muslo. Abducción y rotación interna del muslo son músculos importantísimos para la marcha. De hecho, cuando hay parálisis del músculo mediano es cuando ocurre la famosa marcha de pato. Una marcha muy característica en el estudio de la semiología del sistema neurológico. Entonces, ya conociendo los músculos de la región glútea, su inervación es más fácil, ya que todos son inervados por el nervio glúteo superior, excepto el glúteo mayor, que es el único que es inervado por el nervio glúteo inferior. Vean aquí esta imagen, este sería el nervio glúteo superior inervando al glúteo medio, al glúteo menor, y a este que es el tensor de la fascia lata, excepto el glúteo mayor, que el glúteo mayor, vean que tiene el nervio glúteo inferior que solamente lo inerva a él. Entonces, amigos, seguimos en la segunda parte del video. Hablaremos entonces de los músculos rotadores del muslo hacia afuera. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces amigos, suscríbanse al canal, es muy importante que se suscriban para que puedan acceder a todo el contenido del mismo. Aquí en la esquina inferior derecha ustedes le dan clic y automáticamente quedan suscritos
al canal y así me apoyan. Entonces seguimos con los músculos rotadores del muslo hacia afuera. Se llaman así porque en su función general es rotar el muslo hacia lateral, es decir, hacia afuera. Aquí vamos a encontrar 6 músculos. El primero es el músculo piramidal de la pelvis. Es muy importante que ustedes le den el nombre de piramidal de la pelvis porque existe un piramidal en el abdomen. Este músculo piramidal de la pelvis también recibe el nombre de músculo piriforme. Él es un músculo que se origina a nivel de lo que es la fosa ilíaca interna. Ya la vamos a ver ahorita de todas maneras. Hablaremos también del músculo gemelo superior, también denominado músculo gémino superior. Luego hablaremos del obturador interno, luego del gemelo inferior y ahorita les mostraré los otros dos para completar el grupo de estos 6. Vamos a comenzar entonces primero con el músculo piramidal de la pelvis, que es el músculo piriforme, como les digo. Este músculo, como les dije ahorita, se origina a nivel de lo que es la propia cavidad pélvica. Es un poquito inferior a la fosa ilíaca interna, como les dije ahorita. Realmente se origina en la fosa pélvica. A nivel de la cara anterior del sacro, específicamente desde S2 hasta S4, a nivel del ligamento sacrociático mayor, que lo vamos a ver ahorita en una imagen, que es el ligamento sacrotuberoso, a nivel del hueso ilíaco y en la espina ilíaca postero inferior. Entonces veanlo aquí que este músculo se dirige hacia lateral pasando por el agujero sacrociático mayor, que es este que ustedes ven aquí en amarillo. Entonces este músculo se dirige hacia afuera para encontrarse al trocánter mayor del fémur. Específicamente él busca a lo que es el borde superior, oigan bien, al borde superior del trocánter mayor del fémur. En esta imagen lo vemos un poquitico mejor cómo pasa por lo que es el agujero sacrociático mayor para alcanzar el borde superior del fémur. Este músculo que vemos arriba ya lo escribimos, que sería el músculo glúteo menor. Ok, una vez que sabemos lo que es el piramidal de la pelvis, vamos a pasar a lo que es el músculo gemelo superior. Este músculo gemelo superior se origina a nivel de lo que es la espina isquiática, recordándole que esta espina isquiática también recibe el nombre de espina ciática. Su inserción va a ser unirse al músculo que está infrayacente, este que está aquí abajo, que es el obturador interno que ya les describiré. Ese sería el músculo gemelo superior. Aquí lo vemos en esta imagen, cómo se está originando a nivel de lo que es la espina ciática o espina isquiática, uniéndose al tendón del músculo que está justo por debajo, que es el obturador interno. Luego, el músculo obturador interno, el mismo nombre te dice que se origina a nivel de lo que es la aponeurosis, membrana o fascia obturatriz. Pero, oigan bien, específicamente en la cara pélvica de esta membrana obturatriz, es decir, la cara que mira hacia la cavidad pélvica. Entonces, este músculo se origina, además de esa membrana, en todos los bordes de ese agujero obturatriz, es decir, en rama descendente del pubis, rama ascendente del isquion y a nivel de lo que es incluso la línea pectínea, la línea que está a nivel de lo que es la cresta, encima de la cresta obturatriz. Entonces este músculo se dirige hacia lateral, pero pasando por este agujero que es el agujero sacrociático menor. Recuerden que el piramidal de la pelvis pasaba por el agujero sacrociático mayor. Este pasa específicamente es por el agujero sacrociático menor. Se dirige hacia lateral y se inserta a nivel de lo que es el trocánter mayor, específicamente en la cara medial. Se dice que se inserta, de hecho, sí, en la cara, en el borde medial de lo que es el trocánter mayor del fémur. Ahora, véanlo en esta imagen. Este sería el obturador interno visto desde la cara pélvica. Vean que se dirige hacia atrás, pasando por este arco que vemos aquí, que es el arco tendinoso del músculo elevador del ano, se dirige hacia atrás y en la parte posterior entonces es que se encuentra a lo que es el borde medial del trocánter mayor femoral. El músculo que viene a continuación es el músculo gémino o gemelo inferior. Este se origina en la tuberosidad isquiática y se dirige hacia el lateral uniéndose también al músculo obturador interno. De manera que ambos músculos, me refiero al gemelo superior y al gemelo inferior, ambos músculos se unen al tendón del obturador interno para los tres, como uno solo, insertarse en lo que es el borde medial del trocánter mayor del fémur.
Entonces estos tres músculos básicamente hacen una sola unidad muscular. Ahora bien, vemos en esta imagen posterior, un poquitico más nítida, lo que es el origen a nivel de la tuberosidad isquiática del músculo gemelo inferior unidos al que está encima de él, que sería el músculo obturador interno. Para terminar los 6 músculos rotadores del muslo, vamos a hablar entonces del músculo cuadrado femoral y del obturador externo. Siguiendo en orden de descendencia, el siguiente músculo sería el músculo cuadrado femoral. Este es un músculo bastante corto, parece acintillado, parece una cintilla, que se origina a lo largo de toda la tuberosidad isquiática y se dirige hacia afuera para insertarse a nivel de lo que es la cresta intertrocanteria, que eso es una estructura que está en la parte posterior del fémur que une básicamente el trocánter mayor con el trocánter menor, que es medial. Entonces ese sería el músculo cuadrado femoral. Delante del cuadrado femoral, es decir, tendría yo que seccionar al cuadrado femoral, me encuentro el obturador externo. Lo que pasa es que es difícil encontrar una imagen que me muestre el obturador externo tal como es, si no es buscando una imagen de la parte anterior. Les explico. Este que ven aquí sería el cuadrado femoral. Yo tendría que seccionarlo, cortarlo, para encontrarme al obturador externo que es anterior al cuadrado femoral. Este sería gemelo inferior, obturador interno, y este sería el gemelo superior. Entonces, en esta visión anterior del muslo, vemos que aquí cortaron un músculo que es el pectíneo y este que es el aductor largo. Músculo que no tienen por qué saber, que ahorita no me interesan porque son músculos de las regiones medial del muslo, no me importa ahorita. Lo seccioné para que vieran el obturador externo. Este obturador externo es igual que el interno en origen, solamente que en vez de hacerlo en la parte pélvica, lo hacen en la parte externa, la parte que ve hacia lo que es el muslo. Este obturador externo entonces se origina a nivel de la membrana obturatriz, pero no en la cara pélvica como lo hacía el interno, sino a nivel de la cara externa, la cara lateral, la cara glútea lo llaman. Y también a nivel de lo que es el isquion y el pubis, que son los huesos que cierran el agujero obturatriz. Entonces véanlo aquí más profundamente. Este sería el obturador externo por detrás de este, que es el pectíneo. Entonces, este que vemos aquí sería el obturador externo. Vean que está a nivel de la membrana obturatriz, que se supone que está a este nivel, pero se origina a nivel de la cara externa de la membrana obturatriz. El interno lo hace por acá, por la cara interna. Este que vemos aquí es el piramidal y estos son los que ya hemos visto. ¿Ok? Este entonces sería el obturador externo. En esta imagen podemos ver aquí, este sería el obturador interno, ahí lo seccionamos y nos encontramos con este. También tuvimos que quitar la membrana obturatriz y vea que nos encontramos con este que se origina anterior, mejor dicho, anterolateral a la membrana obturatriz, que ese sería el obturador externo, que sería este mismo, que se va a terminar insertando también en el trocánter mayor, pero una estructura que se llama fosita digital del trocánter mayor. Ahora bien, todos estos músculos que son las partes profundas de la región glútea, todos son rotadores laterales del muslo. Su función es rotar externamente el muslo, pero aparte de eso, hay unos que hacen otra función. Los dos primeros, que es el piramidal de la pelvis y el obturador interno, además de ser rotador lateral del muslo, también es abductor del mismo. Y los dos últimos, que son el cuadrado femoral y el obturador externo, son más bien aductores del muslo. Entonces son músculos que tienen funciones mixtas. Los dos gemelos sí solamente lo que hacen es rotar el muslo hacia afuera, no hacen más nada. Ahora, la inervación es distinta para cada uno de los músculos. El piramidal de la pelvis está inervado por ramas directas de S1 y S2. El obturador interno y el gemelo superior inervados por el nervio del obturador interno. El gemelo inferior con el cuadrado femoral por el nervio cuadrado femoral. Y por último, el obturador externo por el propio nervio obturador. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte nuevamente en el circulito que te sale aquí. Me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315 y aquí les daré los videos de músculos del muslo, los videos de hueso coxal y de fémur para que puedan entender bien la anatomía de este hueso. Muchísimas gracias por ver el video.